Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidenta, señores legisladores, aunque la pregunta de la consulta popular no estuvo debidamente formulada, esta Asamblea tiene la obligación de aprobar una ley que garantice la eficacia del pronunciamiento popular. Al haber estado tan mal planteada la pregunta, por ambigua, por no haber comportado un cambio constitucional, las diversas versiones de los proyectos de ley que se han tratado en esta Asamblea difícilmente han logrado materializar el pronunciamiento popular. La versión que ahora es materia de debate es mejor que la primera versión, pero tampoco es la óptima. Se critica los paraísos fiscales, pero en el Ecuador, por mandato de la Ley de Régimen Tributario Interno, es completamente legal que un ecuatoriano tenga inversiones, bienes y negocios en paraísos fiscales, siempre y cuando los declare ante el Servicio de Rentas Internas y pague los impuestos. Algo más, de los 176 millones de dólares de inversión extranjera directa que recibió el Ecuador el primer trimestre del 2017, 43% provino de paraísos fiscales. Solamente de las Islas Caimán llegaron al país 66 millones de dólares. La ley que ahora vamos a discutir tiene que ser discutida no con mentalidad de auditor de la Contraloría General del Estado, sino con la mentalidad de quienes ostentamos una representación popular y tenemos la obligación de cuidar que sean los cuerpos colegiados que representan la voluntad popular los que tomen las decisiones. El artículo 9 de la ley que discutimos tiene un serio problema. En este artículo 9 se le otorga una nueva competencia a la Corte Constitucional, la de destituir directamente con el informe de la Contraloría a un alcalde, a un prefecto o a cualquier otro dignatario de elección popular que no sea el presidente, el vicepresidente o el asambleísta. ¿Se puede darle esta competencia a la Corte Constitucional? Desde mi punto de vista, no. Y por ello, en esta materia, la ley roza con la inconstitucionalidad. Pero el tema no se queda allí. Luego se dice que si la Contraloría General del Estado, en un examen, detecta que el presidente de la República o el vicepresidente tienen bienes, inversiones en paraísos fiscales, con ese resultado del examen de la Contraloría, la Corte Constitucional solamente tiene que verificar el debido proceso. Si se ha cumplido el debido proceso, la Corte emite un informe y envía a la Asamblea. Y la Asamblea tiene que proceder a ratificar. Me pregunto yo, la Asamblea a ratificar cuando la Asamblea tiene otras competencias. A un presidente o a un vicepresidente se lo destituye en virtud de un juicio político. Y entre las causales para destituirlos no está que tenga bienes o inversiones en un paraíso fiscal. Por ello es que en la pregunta sobre la que el pueblo ecuatoriano votó, se debió haber procurado que se cambie la Constitución para crear esta nueva causal. Las competencias de esta Asamblea se encuentran en el artículo 120 de la Constitución. Y allí se dice que además de las señaladas en el artículo 120, también podrán establecerse competencias en la ley. La pregunta es muy simple, ¿en cuál ley? ¿En cualquier ley? ¿O en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que regula el ejercicio de las competencias de la Asamblea? No se puede en cualquier ley, porque si se van multiplicando las competencias de la Asamblea en cualquier ley, llegaríamos a la terrible situación de que puedan neutralizarse unas con otras,
como ocurre, por ejemplo, con este proyecto. Porque si la Constitución dice que a un presidente o a un vicepresidente se le destituye mediante juicio político, con esta ley no habrá juicio político y simplemente será destituido sobre la base de un informe de la Corte Constitucional. Se podría mejorar la redacción del artículo y decir que con el informe de la Corte Constitucional la Asamblea hará lo que le corresponda constitucionalmente. Lo mismo pasa con la Corte Constitucional. ¿Dónde están las competencias de la Corte Constitucional? En el artículo 436 de la Constitución y en el 136 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Podemos, en esta ley, darle una nueva competencia? Probablemente sí, pero no la que se le está dando, porque tal como se le atribuye la competencia de verificar el debido proceso, se restringen derechos para que la Corte evalúe no solamente la violación al debido proceso, sino a la seguridad jurídica, a la tutela judicial y a tantos otros derechos más. El artículo 9 debe entonces reformularse para mantener intactas las competencias de la Asamblea y para que la Corte Constitucional en su actuación no se vea completamente distorsionada. Pero hay algo más, señores legisladores, y por eso decía que esta ley no puede aprobarse con mentalidad de auditor. No somos auditores de la Contraloría, y después de lo que hemos visto, todos sabemos que no puede la Contraloría tener la última palabra. Tan cierto es esto, que una vez que la Contraloría emite un informe estableciendo presunciones de responsabilidad, indicios de responsabilidad penal, presunciones de responsabilidad en materia civil, todos esos informes son impugnables. Y en este caso, con el informe de la Contraloría, un alcalde pierde el cargo, un prefecto pierde el cargo, un asambleísta puede perder el cargo, el presidente o el vicepresidente. Después de lo que hemos visto, repito, ¿la Contraloría es infalible o puede equivocarse? Entonces, pensemos como asambleístas representantes del pueblo que tenemos la misión de hacer prevalecer la Constitución, de combatir, por supuesto, la corrupción y de garantizar que la voluntad popular expresada al contestar esa pregunta mal planteada sea completamente eficaz. En la comisión tuvimos un interesante debate, porque tal como estaba la versión original, se iban a cometer una serie de abusos, especialmente en contra de servidores públicos de nivel medio. Se prohibía, por ejemplo, que un servidor público de nivel medio o cualquiera otro que tenga un seguro de salud, un fondo de jubilación en una empresa ecuatoriana o en una empresa extranjera que no esté en paraíso fiscal, si esta empresa ecuatoriana o esta empresa extranjera tenía alguna participación en una inversión en paraíso fiscal, solo por ese hecho había el riesgo de que pierda su cargo el servidor público. Imagínese usted, en el Ecuador cualquiera puede comprar acciones en las compañías de capital abierto, La Favorita, Holcim, pero el que compra y tiene 1, 2, 10 acciones, no sabe si esa empresa tiene una inversión legal y legítima en un paraíso fiscal. Y a través de la vinculación indirecta, todos esos funcionarios, los servidores, estaban expuestos a que la Contraloría General del Estado, mediante un informe, diga que de manera indirecta tenía también inversiones en paraísos fiscales y perdía automáticamente el cargo. Afortunadamente, se logró incorporar alguna salvedad para evitar este tipo de abusos, pero a pesar de ello, indudablemente, la ley no tiene toda la riqueza necesaria para ser eficaz al resultado de la consulta popular. Y en el artículo 9 también preocupa, señores legisladores, que en el caso de ciertos servidores públicos, exceptuándose los que he mencionado, presidente, vicepresidente, asambleístas, jueces de la Corte Constitucional, jueces de la Corte Nacional de Justicia, sea la Contraloría la que destituya directamente al funcionario, ni siquiera la autoridad nominadora, cuando lo lógico sería que habiendo un informe de la Contraloría en el que se detecta que tal o cual funcionario tiene inversiones, cuentas en paraísos fiscales, la autoridad nominadora tome la decisión
Es un cambio menor que podría hacerse en el artículo 9 a fin de no dar tanto poder, señores, a la Contraloría General del Estado. El domingo pasado hablamos de la Contraloría de manera exhaustiva. Muchos de ustedes señalaron los problemas que existen en la Contraloría. Yo rescaté el profesionalismo de los funcionarios de carrera, pero la Contraloría no puede ser infalible. Imagínense ustedes que todos los funcionarios de elección popular y los demás servidores de un perfil alto estén expuestos al examen de la Contraloría. Preguntémonos, ¿y qué tal si la Contraloría se equivoca? ¿Qué tal si la Contraloría interpreta mal la propiedad indirecta en un paraíso fiscal? ¿Hay razón para que la Contraloría destituya? ¿Para que alguien pierda el cargo que le ha otorgado el pueblo a nivel seccional o a nivel nacional? Es ello lo que tiene que corregirse, y con dos cambios menores al artículo 9, señor presidente, se podrían salvar estas dificultades y sobre todo se aseguraría que se respete la voluntad popular. Nosotros, y hablo en plural, quienes integramos la bancada del Cambio Positivo, la lista 6, el movimiento Tiempo de Cambio de Tungurahua, el movimiento social conservador, apoyamos una ley que permita que tenga eficacia la consulta, pero una ley que precautele los derechos de los servidores públicos ecuatorianos. Muchas gracias.